de estar aquí delante de Él. Y yo creo que sin duda pues es un gozo tocar unos cantos antes de entrar a la presencia del Señor, hermanos. Eso es algo que nos permite pues tener ese acercamiento cada que venimos a un culto, hermanos, entrar a esa atmósfera, entrar a ese espíritu. Pues quiero leer una porción de un mensaje que estaba leyendo hace un rato en la tarde. Voy a leerlo así, es el párrafo 1, hermanos, que se llama Solamente una vez más, Señor. El párrafo 1 dice así: escúchenme, hermanos, ya nada más, si gustan lo pueden también leer. De hecho, fue uno de los mensajes que el hermano Carlos dejó. Solamente una vez más, Señor, dice: buenas tardes, amigos, es un privilegio estar aquí esta noche y disfrutando este maravilloso festejo musical, disfrutando de estos cantos que son entonados con un verdadero entusiasmo. Estaba observando a Jimmy, creo que es, y sí, si tan solo pudiéramos entusiasmarnos con todas las cosas de Dios en nuestra propia vida, como Jimmy se emociona con esos cantos, llegaríamos a algún lugar. ¿Y a qué lugar nos quiere llevar el Señor? A su presencia, hermanos, a su espíritu, así como fue con Eliseo, cuando el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba en guerra con los moabitas. En aquellos días estaba el rey, era Joram, el rey Joram. Entonces le pasó el comunicado cuando después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel y les declaró una guerra. Entonces esta guerra, en aquellos días estaba el profeta Eliseo, hermanos, y el rey de Judá era Josafat, y estaba el rey Joram. Entonces el rey Joram de inmediato fue a avisarle a Josafat que iba a haber guerra contra ellos, que los moabitas iban a ir contra ellos. Entonces dice que junto con el rey de Edom, que ellos pasaron el comunicado a todo Israel, a todo Judá. Entonces estos tres reyes, hermanos, dice que fueron, pero no hallaban qué hacer. Entonces dice que en ese momento Josafat, que era un hombre que sí caminaba conforme a la palabra, era un hombre esforzado, dice que Josafat, en esos días que entonces él estaba pidiendo que se les había acabado el agua, hermanos. Entonces tenían necesidad de beber porque estaban en el desierto, y dice que en ese momento se encontraron los tres sin esa necesidad. Entonces dijo: ¿a quién hemos de consultar? ¿No hay alguien que haga una oración por cada uno de nosotros? Y dice que ahí estaba Josafat y que les dijo: sí, hay uno que aquí está en medio de este pueblo. Dice que se encontraba Eliseo. Entonces dice que fueron a consultar a Eliseo, y dice que en eso fue Joram ante ellos, pero dice ahí la escritura, dice que en el momento que llegaron estos tres reyes, dice que el rey de Israel el rey de Israel, que era Joram, dice que se le presentó ante Eliseo y dijo: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió así, dice. Entonces estaba como que enojado con aquellos reyes. ¿Por qué? Porque ellos dice que ellos siempre consultaban al dios Belzebú, a los dioses de Baal. Entonces en ese momento estaba enojado. Dice: ¿por qué vienen conmigo si ustedes siempre van y consultan a sus dioses, no? Dice: si no fuera por Josafat, pues yo apartaría mi mirada de ustedes. Dice que en ese momento, dice que él solicitó dice que les dijo: mas ahora traed un tañedor, y tras el tañedor tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo. Entonces en ese momento, ¿qué solicitó Eliseo? Un tañedor. Dice que un tañedor es alguien que toca un instrumento. En esos momentos él solicitó eso. ¿Para qué? Para que viniera la unción de Dios. ¿Para qué? Para que le revelara qué era lo que esos tres reyes iban a tener que hacer. Y dice que vino palabra de Jehová hacia él en el momento que él tocó ese tañedor, hermanos. Él solicitó ese tañedor,
Entonces, en el momento que nosotros entramos en esa atmósfera de entonar los cantos, hermanos, los cantos no entonarlos para, obviamente, para hacer más presente el lugar, que se vea más visible el lugar, no, sino que sea visible quién, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros, en entonar esos cantos. Entonces el hermano estaba diciendo que aquel joven Jimmy dice que él estaba tan entusiasmado, pero ¿por qué? Porque él quería entrar a esa presencia, a la presencia del Señor. Entonces yo creo que en la manera que venimos nosotros y tomamos los cantos, hermanos, es ¿por qué? Porque debemos de venir con un entusiasmo de qué, de cantarle al Señor para que Él nos muestre, hermanos, así como Eliseo necesitaba ese tañedor, hermanos, ¿para qué? Para que él tuviera ¿qué? Una inspiración, hermanos. Él tuviera una inspiración, ¿para qué? Para que el Señor le mostrara qué iban a hacer estos tres reyes. Y dice, ¿qué les dijo? ¿A quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y le veréis vosotros vuestras bestias y vuestros ganados. Entonces ahí les dio la respuesta, pero ¿qué necesitaba? Que inició a tener una inspiración, hermanos. ¿Y cómo vino esa inspiración? Por medio del tañedor. De esa persona que necesitaba que primero entonar unos cantos para que ellos pudieran entrar en esa atmósfera, en ese espíritu, hermanos. Entonces lo mismo con nosotros, hermanos. Este Eliseo de esta edad, ¿cómo quiere mostrarse Dios visible ante sus hijos? Por medio de la alabanza. Muchas veces hay personas que dicen que pues Dios quizá no está en la música, no está en eso, pero claro que está en las alabanzas. Cuando uno se siente triste, hermanos, ¿qué dice la palabra? Que cante alabanzas. Amén, amén. Entonces es tan importante, esos son detallitos mínimos, hermanos, que muchas veces los pasamos por alto, pero cuando uno entona alabanzas, eso se va, esos temores se van, esas angustias se van. Entonces, ¿qué tan necesarios son los, ya vimos que qué tan necesarios son las alabanzas, hermanos? ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? La inspiración, la revelación de Dios, hermanos, hacia cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice el hermano aquí en este párrafo que estábamos leyendo, hermanos? Dice, buenas tardes, amigos, es un privilegio estar aquí esta noche y disfrutando este maravilloso festejo musical, dice. Gloria a Dios. Disfrutando de estos cantos que son entonados con un verdadero entusiasmo. Estaba observando a Jimmy, creo que es, y sí, si tan solo pudiéramos estar entusiasmados por todas las cosas de Dios en nuestra propia vida, como Jimmy emociona con esos cantos, llegaremos a un lugar, dice, realmente aprecio a ese muchacho, a su padre, es un buen amigo nuestro. Entonces, vemos claramente, hermanos, que Dios se va a mostrar en las alabanzas, en los cantos. Ahí es cuando Dios se va a mover, hermanos. Entonces, vamos a abrir la escritura ahí, hermanos, en Primera de Juan. En Primera de Juan, el capítulo 5, hermanos. Primera de Juan, el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor, hermanos, ahí el versículo 9. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 14. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Su palabra. Su palabra es la voluntad de Dios. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a pedir la alianza de nuestro Dios en esta jornada, de que Él sea en nuestra escena, hermanos. Amado Dios, una vez más, Señor, te agradecemos en esta hermosa tarde, Padre, ya noche, por tu palabra, Señor, que vemos escrita, Padre, pero sabemos que es tu voluntad, son tus pensamientos, lo que tú querías que cada uno de tus hijos hiciera, que creyera, Padre. Y Padre, pues nos ponemos a tus manos en este servicio, Señor. Si alguno de mis hermanos falta venir, Señor, apresura sus pasos. Y alguno de mis hermanos que está en la transmisión, también bendícele grandemente. Y yo sé que ellos también necesitan, Señor. Y pues te alabamos, te glorificamos. Hemos entonado estos cantos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí presente en nuestros medios, Señor. Y Padre, pues te tenemos que alabar, te tenemos que glorificar, Señor, y darte las gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, que seas tú a través de estas escrituras dándonos el entendimiento que necesitan nuestras almas, Padre. Lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Quiero retroceder, hermanos, ahí al versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y dice que ¿cuál es el testimonio? La vida eterna, hermanos. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. Dice que estas cosas las ha escrito esto para vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos la voluntad, Él nos oye. Entonces dice que primeramente que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en algo, hermanos. ¿La confianza en qué? En Dios, en su palabra, en el Hijo de Dios, porque ese es el testimonio que ha dado Dios, hermanos, para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad de Él, hacer esto, fue la voluntad de tal persona hacer esto, pero detrás de esa voluntad, ¿qué hubo, hermanos? Una mente que lo pensara, hermanos, una mente que lo pensara, una mente que lo declarara, una mente que lo pensara y viniera a manifestarse. Entonces, hermanos, muchas veces la gente y nosotros en nuestra manera de a veces pues cuando nosotros no veníamos a la palabra, no éramos conocedores de Él, hermanos, de Dios, que quizás oíamos y lo que creíamos, hermanos, si se pudiera decir así, pero muchas veces nosotros veníamos y decíamos, es que lo que nosotros realmente le hemos pedido al Dios, hermanos, no nos los ha concedido. Muchas veces podíamos encontrarnos en esa situación, hermanos, pero ¿por qué no nos los ha concedido, hermanos? Porque muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos conforme a nuestra manera, hermanos, y debemos pedir que conforme a la manera de Dios, a la voluntad de Dios. Aquí claramente dice que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, conforme a su palabra, hermanos. Entonces, muchas veces, ¿y cuál es su voluntad? Pues sus pensamientos. Y en sus pensamientos, que en su mente tuvo, pues sus pensamientos, ¿no, hermanos? Entonces, muchas veces nosotros tratamos de cambiar, hermanos, la mente de Dios. Nosotros tratamos de cambiar la mente de Dios, en lugar de que nuestra oración, hermanos, debiera de ser, ¿de qué?
de que cambie mi mente. ¿Para qué? Para que nosotros cuadremos conforme a su voluntad, hermanos. Entonces, ¿qué primero debe de nuestra oración? ¿Cómo debe de ser, hermanos? Que realmente cambie nuestra mente, hermanos, para que nosotros podamos pensar conforme a su voluntad, hermanos. Para la misma mente que estuvo en Cristo, nosotros la tengamos. ¿Para qué? Para que esa mente, hermanos, cuadre con su palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente nuestra, hermanos, muchas veces la mente carnal que nosotros tenemos no va a cuadrar con su palabra. Entonces, cuando nosotros pedimos con nuestra mente carnal, hermanos, pues no cuadraría con su palabra. Pero cuando nosotros tenemos esa mente de Cristo, hermanos, ese Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces nosotros ya no vamos a pensar con nuestra mente. Vamos a pensar con qué? Con la mente de Dios. Entonces todo lo que vamos a pedir nosotros, hermanos, va a ser conforme a su voluntad. Entonces, si viene algo atormentoso, una circunstancia difícil en nuestra vida, hermanos, nosotros la debemos de aceptar, que eso viene por parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos 8, hermanos, voy ahí al libro de Romanos 8, 28. Y el libro de Romanos 8, 28 dice así. Ahí por los que buscan, están buscando, lo dice Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, hermanos, es alguien que tiene el amor de Dios por dentro. Y el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros muchas veces viene alguna cosa a nuestra vida que no nos agrada conforme a nuestra manera, hermanos, es porque realmente todavía no estamos preparados, hermanos. ¿Para qué? Para pedir correctamente. ¿Cuándo es cuando nosotros realmente estamos preparados para pedir correctamente, hermanos? Cuando nosotros realmente, la vida que está en Dios, hermanos, realmente es la vida de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos pedir con toda la libertad, hermanos. ¿Por qué? Porque dice ahí en primera de Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces muchas veces venimos y decimos, hermanos, es que yo le pedí tal cosa y yo le pedí tal cosa, pero no sucede. Y por eso yo me he apartado del Señor. ¿Por qué? Porque no he visto suceder las cosas. Pero es que muchas veces no estamos pidiendo conforme a su voluntad, hermanos. ¿Cuál sí sería la voluntad que nosotros debiéramos de pedir? Que realmente cambie nuestros propios pensamientos, hermanos, para que podamos, ¿qué? Cuadrar con su palabra. Como lo hizo Eliseo, hermanos. ¿Qué quería realmente que sucediera con Eliseo? Que su manto, hermanos, que su palabra cuadrara con él. Por eso ya después, más adelante, cuando realmente él vio que eso sí cuadraba con él, hermanos, que su palabra, que su manto sí le quedaba, dice que cruzaron el Jordán y que ahora sí le dijo, ¿qué quieres? Pide tú lo que quieras. Sí, le dijo, pide tú lo que tú deseas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Quiero una doble porción de tu manto, una doble porción tuya. Entonces, ahora sí, hasta que Elías tuvo que cuadrar con ese manto, hermanos, ahora sí él pudo pedir lo que él quería a Elías, hermanos. Entonces debemos de pedir, hermanos, que realmente nos cambie, ¿qué? Nuevamente, hermanos. Ese debería de ser el clamor, hermanos, para que ahora sí nosotros podamos pedir conforme a su voluntad, hermanos. Entonces, primero que cambie nuestra manera de ser, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cuadrar con su palabra. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener algo, hermanos, en lo cual no nuestro cuerpo debe aferrarse. ¿Cuál fue lo que vino por parte de decir lo que está en nosotros, hermanos? Nuestro cuerpo ciertamente no fue.
Fue la simiente palabra. ¿Y dónde se encuentra esa simiente palabra? En el alma, hermanos. Entonces nuestra alma debe de tener algo donde agarrarse, hermanos. Un poste, algo donde se debe de agarrar, algo que tenga fuerza, hermanos. ¿Para qué? Para que esa alma se, así como, ¿qué hacía Eliseo, hermanos? Él se aferraba ¿a qué? Al manto de Elías, hermanos. Él se aferraba al manto de Elías. ¿Por qué? Porque él veía que solamente en eso podía encontrar la fuerza. Entonces nosotros mismos nos debemos de agarrar de algo, hermanos, para encontrar la fuerza. Pero ese algo, hermanos, en el cual nosotros nos debemos de aferrar, debe de ser nuestro definitivo para todas las cosas. Debe de ser nuestro absoluto, hermanos. Es como cuando nosotros pasamos por un semáforo, hermanos, que está en alto, hermanos. Para nosotros es lo definitivo. Ya no podemos ir más para allá. A menos que ese semáforo, hermanos, nos los diga y nos los indique. Pero cuando usted llega a un semáforo en alguna vialidad, hermanos, está en rojo, hermanos. Por más que alguna persona le diga que usted puede pasar, no, ese es el definitivo para usted. Usted ya no tiene que pasar más para allá. Y así es la palabra con cada uno de nosotros, hermanos. La palabra debe de ser nuestro amarre, nuestro definitivo. Todo lo que la palabra dice, hasta ahí debemos de concluir nosotros. Por más alguna voz que escuchemos, hermanos, ese debe de ser nuestro definitivo, la palabra de Dios. Voy a leer una historia, hermanos, que encontré yo creo que ya muchos la han... Déjenme la busco. Es el 61, 12, 31. Ahorita yo la leo, hermanos. Es menester nacer otra vez, es el párrafo 185. Lo voy a leer, hermanos. Nada más escuchen. Dice, es el párrafo 176, es menester nacer otra vez. Dice, si mis hermanos y hermanas de color aquí presentes me perdonan por decir esto, de un buen hermano de color allá en el sur, del cual cuenta una pequeña historia. Dice que cargaba con él una Biblia y ni siquiera aún podía leer su nombre. Y le preguntaban, Moisés, ¿por qué cargas esa Biblia contigo? Y les contestaba, porque es la palabra de Dios. Y le replicaban, bien, ¿tú la crees? Y él respondía, en verdad, yo la creo. Y continuaba diciendo, yo la creo de cuerito a cuerito. Y también creo el cuerito porque tiene escrito en él Santa Biblia. Y ellos continuaban, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú qué es la Santa Biblia? ¿Cómo sabes tú qué es? Él les contestaba, yo solo lo creo, eso es todo. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Él solamente lo creía. Él no sabía por qué, pero él lo creía. Y le preguntaban, Moisés, ¿harías tú cualquier cosa que la Biblia te diga que hagas? Sí, Señor, continuaba diciendo, si la Biblia lo dice, yo la haré. Allí lo tiene usted. Muy bien, Moisés. Le dijeron, ¿qué si el Señor te dice que pases a través de esa cerca de piedra que está allí? ¿Atravesarías? Él preguntó, la Biblia me dice que pase a través de esa cerca de piedra, ve. Pero ellos replicaron, pero si Dios te hablara y te dijera que pases a través de esa cerca, él contestó, si fuera Dios el que me dice que la atraviese, yo la atravesaré. Pero ¿cómo vas a atravesar esa cerca sin haber un agujero en él? Y él les dijo, si fuera Dios el que me habló, él haría un agujero en la cerca cuando yo brincara. Y esto es verdad, correcto. Entonces, eso debe de ser nuestro definitivo para cada uno de nosotros. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, hermanos, si Dios lo dijo, así como este negrito Moisés estaba diciéndolo, que dice, si yo escuchara que Dios me pusiera una cerca, pero no hubiera un hoyo, ¿cómo voy a atravesar esa cerca? Pero si algún hombre se lo hubiera dicho en ese momento, hermanos, él no lo iba a creer.
¿Por qué? Porque él dice que solamente aquí. Y dice que le hicieron esa pregunta, pero si Dios te pusiera, si Dios dijera que adentro de esa cerca, dentro de una pared, y si tú ibas a tener que brincar, pues solamente Dios iba a tener que hacer un hoyo, hermanos, ahí, para que él pudiera pasar. Entonces él tenía su poste de amarre, hermanos. ¿Cuál era su poste de amarre? La palabra de Dios, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener cada uno nuestro poste de amarre, hermanos. Así es, amén. Todo lo que la palabra dice, nosotros lo debemos de creer. Entonces ese verbo se hizo carne. Y leímos en Juan 5, en primera Juan 5, hermano, dice, y esa es la confianza que tenemos en él, que si conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, todas las cosas que debemos de pedir, hermanos, ¿en qué dijimos que las íbamos a hacer? En el nombre de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesucristo, hermanos. Entonces, nosotros debemos de tener nuestro poste de amarre, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra alma se agarre, se aferre de eso, hermanos. Pero primero, debemos de pedir primeramente, ¿qué, hermanos? Que realmente cambie Dios nuestra naturaleza, nuestra forma de pensar, para que así la misma mente que estuvo en Cristo la tengamos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si nosotros con nuestra mente carnal, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros vamos a rechazar la palabra. Nosotros, si viene alguna circunstancia, hermanos, nosotros no vamos a decir que es su voluntad. Pero si dice, pero en su voluntad, ¿qué dice? Que para todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, para una mente carnal, hermanos, en ese momento de circunstancias difíciles, una mente carnal va a descreer la palabra. Va a decir, es que eso no es la voluntad de Dios, pero ciertamente que sí es la voluntad de Dios. Si algún problema, alguna circunstancia difícil, hermanos, dicen que eso lo hace para Dios. ¿Para qué? Para corregirnos. ¿Por qué? A cada uno de nosotros. Pero la mente que estuvo en Cristo, hermanos, debe de estar nosotros, para que la mente que estuvo en Cristo pueda comprender esa circunstancia difícil, hermano. Amén. Sí captaron como que la idea. Que nuestra petición en esta noche, hermanos, debe de ser que Él cambie nuestra mente, hermanos, hacia la mente de Él. O sea, la misma vida que estuvo en Jesucristo sea en nosotros. La mente que tuvo Él sea en nosotros. ¿Para qué? Para que cualquier circunstancia difícil, hermanos, nosotros la aceptemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos ama. Pero entonces, cuando usted se da cuenta, hermanos, que usted se enoja por cualquier cosa en su vida, hermanos, usted piensa aún con la mente carnal. Aún la mente de Dios no está en usted. Entonces, cuando la mente de Dios está en usted, hermano, usted toda promesa la va a creer. Pero la mente de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios dentro de usted, Él va a creer cada una de las promesas. Entonces, usted sí puede venir y pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? La palabra. Y si la palabra dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias, usted la va a creer. ¿Pero por qué? Porque la mente de Cristo, la mente que estuvo en Cristo está en usted. Entonces, ¿cuál sería nuestro? Y yo me puse a meditar hoy en la tarde, hermanos, dice, pues es que sí es cierto. O sea, realmente por lo que nosotros debemos de clamar, hermanos, es por su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. O sea, venimos, hermanos, siempre quizás en la condición, hermanos, de iglesia, hermanos, pensando que nuestra mente carnal vamos a hacer posible las cosas de Dios, hermanos. Y realmente no.
Realmente lo que nosotros ¿qué necesitamos, hermanos? La mente. Amén. ¿Para qué? Para que podamos pedir conforme a su voluntad. Entonces pedirle en esta hora, Señor, límpiame más.